Nestlé ha decidido lanzar una iniciativa global por los jóvenes basándose en el éxito de la iniciativa por los jóvenes lanzada en Europa hace 2 años. El problema del desempleo juvenil, el problema del subempleo es un problema global y pensamos que Nestlé puede contribuir a solventar este problema global que impide desarrollo social y desarrollo económico a la vez y preparar el futuro con la nueva generación. Bueno, la iniciativa es igual de relevante para la zona América porque encima del problema del desempleo que impacta más a los jóvenes, hay el problema de la informalidad, especialmente en América Latina. En muchos países, más del 50% del empleo es informal y esto, evidentemente, tiene su impacto a nivel del desarrollo social y económico. Y en este terreno, creo yo, podemos marcar diferencia. Tenemos 4 pilares en la iniciativa. El primer pilar, obviamente, es dar empleo directo a los jóvenes. Es la forma más directa de impactar. Estamos invirtiendo, tenemos desarrollo de nuestro negocio, tenemos necesidades de contratar a jóvenes empleados. Esto es la primera parte. La segunda parte es facilitar la transición entre el mundo educativo y el mundo laboral. Y aquí, a través de formación dual, la formación que combina la parte más teórica, académica y la parte más práctica del mundo laboral, esto permite preparar mejor a los jóvenes. Es una forma, podemos también proponer más prácticas que permiten a los jóvenes tener la primera experiencia y ser más valiosos en el mundo laboral. El tercer elemento es aprovechar todo el conocimiento que hay en nuestra plantilla. Tenemos personas muy bien preparadas, que también quieren transmitir su experiencia, su conocimiento. Podemos contribuir a preparar a través sesiones de preparación al empleo, preparar mejor a los jóvenes a través, por ejemplo, talleres de preparación de CV, por ejemplo, o talleres de preparación a las entrevistas. Esto aprovechando todo el conocimiento que tenemos en recursos humanos y también a través de nuestros líderes. El cuarto punto, el cuarto elemento, es que tenemos mucho impacto a través de nuestra cadena de valor, a través de nuestra cadena de suministro. Tenemos miles de proveedores y tenemos también miles de clientes. Si podemos aprovechar y tener un partnership con estos proveedores y estos clientes, podemos multiplicar el impacto que nosotros solos podemos tener. Esto es el espíritu, liderar nuestra cadena de valor, liderar nuestra cadena de suministro en la misma visión de tener un impacto a nivel de los jóvenes. Lo que espero de los mercados es que enfoquen el programa para que sea lo más relevante as posible en el entorno específico de cada país. Esto es lo que espero de los mercados. Cada país tiene su idiosincrasia, tiene sus problemas. Hay que entender bien cuáles son, contactar y conectar con los actores en la sociedad
los gobiernos, Ministerio de Educación, el Ministerio de Asuntos Laborales, Ministerio de Economía, ¿por qué no? También el mundo académico y todos los jóvenes mismos, hay asociaciones de jóvenes activas en muchos países y a través de este ecosistema intentar liderar para que tengamos el impacto más importante posible en cada país. Los invito en la medida de lo posible a contribuir a esta iniciativa. Es tan importante para Nestlé preparar su futuro a través de la próxima generación de líderes. Y es tan importante para la sociedad integrar a la nueva generación que, por favor, contribuir con su conocimiento, con su experiencia. Y de verdad, es y estará una experiencia muy gratificante para todos poder transmitir este conocimiento y preparar lo mejor posible la próxima generación de líderes, tener impacto en el futuro de Nestlé y tener impacto en el futuro de nuestra sociedad.